Voy a hacer la reseña del último ponente. Aquí quisiera como que hiciéramos un poco de conciencia. Según Mauricio y la gente de UX, el último ponente es el señor UX de México. O sea, es el representante, si pudiéramos hablar de un representante en el país, de experiencia de usuario. Ajá. Entonces, nuestro último ponente es Víctor González, el doctor Víctor González. Es profesor y jefe del Departamento Académico de Computación del ITAM y codirector de EPIC Lab, Centro ITAM de Creatividad, Innovación y Emprendimiento. Como académico, se especializó en investigación de la innovación, interacción humano-computadora, gestión tecnológica y cuenta con una amplia experiencia en investigación del uso y adopción de tecnologías de la información y comunicación. Con énfasis en sistemas interactivos, sus trabajos incluyen evaluación del uso de la tecnología en oficinas, hogares, hospitales y unidades de servicios públicos, que han producido más de 100 publicaciones académicas con arbitraje internacional en revistas, capítulos de libros, conferencias. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso. He escuchado así como que estudios en bares y hospitales. Todavía no bares, pero POPs. Sí. Bueno, muchas gracias a Alejandro y todo el equipo de Pueblo. Felicidades por el lanzamiento, que yo soñé que entonces siempre hubo un sprint cero, ¿verdad? Hubo un arranque, ¿no? Antes, pero bueno, este es el volumen 1, muchas felicidades. Y nada más para tener un poco de idea, ¿cuántos de ustedes son estudiantes? ¿Cuántos son estudiantes? Bueno, están inscritos ahorita en el programa, ¿no? ¿Qué estudiantes? ¿Cuántos de ustedes son ya sea estudiantes o trabajan como profesionales en diseño gráfico visual? Okay. ¿Cuántos en desarrollo de sistemas informáticos, sistemas de cómputo? Ingenieros. Okay. ¿Cuántos más bien de negocios? Ok, cool. ¿Y alguien que no haya levantado la mano? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ingeniero mecánica. Ok, gracias. Ok, bueno. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tener idea. Este es nuevo, es funcional. Ok, bueno, el nombre es Víctor González. Creo que la plática que voy a tratar de dar, no sé, que voy a tratar de dar, es un poco como un plan de acción. La mayoría son estudiantes, pero creo que algo que probablemente, si les interesa el tema de UX, van a terminar haciendo es implementando algunas de estas ideas. Y lo que voy a tratar de hacer es, de alguna manera, poner un esquema de 6 pasos sobre los cuales yo veo que las compañías con las cuales trabajo, consulto, normalmente son en los que les resulten, digamos, prácticos, estratégicos y obvios para empezar a implementar este tema de UX, ¿no? Entonces, digamos, a la par de ir diciendo, se podría hacer esto y se puede hacer esto, y por qué conviene hacerlo en ese orden, les voy a dar muchos libros. La gente ya nos encanta recomendar libros, pero aparte, el problema es que yo tengo, uno de los que tengo es que soy bookaholic, ¿sí? Compro más libros de los que debería, y cada que nos mudamos de un lugar a otro, el 70% de lo que mudamos son libros, y bueno, nos han tocado varias mudanzas transatlánticas, entonces han sido un trabajo para mi esposa, pero bueno, entonces voy a dar, digamos, el plan, voy a dar material, y espero que sirva como guía. Y a propósito, la presentación en algún momento va a estar en línea, entonces tampoco se preocupen mucho por notas o eso, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar porque supone que esta sesión es de quitar mitos, desmitificar, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Primero, quizás a lo mejor la descripción que hicieron de mí es la descripción académica. Parte de lo que hago y que tengo pues el privilegio de hacer es trabajar como consultor, trabajo con varias compañías, ayudándolos, básicamente, dice mi hijo Sebastián de 11 años, a hacer que sus productos no apesten. Esas son sus palabras, ¿sí? Y básicamente trabajo con compañías grandes y pequeñas, como, no sé, Club Primero de México, como Best Day, como Nacional Monte de Piedad, como Por Futuro, por mencionar algunas. Y básicamente siempre es casi el mismo tema, ayudarlos a mejorar la experiencia interactiva
a ayudarlos a mejorar la experiencia con sus clientes, ¿no? Y bueno, digamos que la parte académica pues se nutre de mucho de eso, ¿no? Vamos a hablar entonces de algunos mitos de la experiencia de usuario, ¿no? Y básicamente vamos a empezar con uno que es recurrente y que van a encontrar ustedes y que muchas veces, por ejemplo, cuando yo posteo algo en Facebook o en Twitter o en LinkedIn, es para criticar a alguien que pone una oferta de trabajo diciendo que quiere a un UX UI, ¿sí? Entonces, si algo van a aprender el día de hoy y si tienen a lo mejor esa confusión, es primero, no posteen un UX UI porque tal cosa no existe ni es correcta, ¿sí? Una cosa es el diseño de interfaces y otra cosa es el diseño de experiencias. Y mucho ganamos cuando empezamos a separar las dos cosas. Pero uno de los mitos es que básicamente diseño de experiencia es el nuevo título que se ponen los diseñadores gráficos o los diseñadores visuales. Lo cual no es correcto. Hay muchos diseñadores, muchos de mis amigos son diseñadores visuales y gráficos que se tornan al tema de UX, ¿no? Pero entonces, primer mito a aclarar, y muy común, es ese, ¿no? No es lo mismo. El otro es esto que hay, ¿quién le gusta hablar de lo quality versus lo quantity? Cualitativo versus cuantitativo, que la investigación que hacemos en UX es, en algunos casos se dice, es puramente cualitativa. Es una cuestión de entrevistar a gente, ir a verlos, a ver qué opinan, qué quieren, y entonces ya empezamos a diseñar la experiencia interactiva, que no tiene nada que ver con números, y nada hay más lejano de la realidad. En realidad, no es una cuestión de si es cuantitativa, estadística de por medio, encuestas, en línea de datos incluso, sino es básicamente que hacemos investigación, punto. ¿Qué métodos utilizamos? Depende del problema, dependerá de la situación, y básicamente nos sentimos cómodos con cualquier esquema que esté. Entonces, si ustedes son más hard, ¿no? En cuanto a números, son bienvenidos en UX. Si ustedes son más soft, sociólogos, etnógrafos, pues también eso vale. Y en ambos temas se puede sacar y hacer análisis fuerte y sólido. Otro asunto, esta cuestión ya le tocó a Mauricio discutirla conmigo y con Adrián Solca en algún foro hace, creo que un año o algo así, donde la cuestión del mito entre formarse y hacerse, ¿no? Hoy en día está esta idea y este mito de que los UXers deben de básicamente nacer con esa vocación, ¿sí? Y que la formación no importa mucho, ¿sí? Que es una cuestión de autoformación. La verdad es que es un mito porque UX como disciplina, multidisciplina ya, Mauricio Llorano también apuntó a los casos de interdisciplina y los casos en los cuales sabemos que son varios de las áreas de conocimiento, son los que definen realmente a una persona. Lo que es una realidad y lo que sí es preocupante, que se preocupa a muchas gentes, es que no hay, o hay muy pocas carreras en México que estén formando con el perfil que necesitamos para temas de diseño de la experiencia del usuario. Hay muy pocas carreras y eso representa una oportunidad para la academia, pero una oportunidad sobre todo para ustedes que están estudiando, porque ahorita hay mucha demanda, muchísima demanda de gente que tenga el interés incluso de aprender UX y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, si no están formados específicamente como UX designers, si están estudiando mecatrónica, probablemente pueden terminar trabajando para una empresa que hace sistemas y que hace mecatrónica, pero que terminas aplicando mucho de aspectos de UX, ¿no? Bien, el último, y sobre aquí voy a dejar los mitos, es que muchas veces pensamos que UX solamente tiene que ver con productos, ¿sí? Y que es diseñar la interfaz, o que es diseñar el producto digital, la página web, el smartwatch, la aplicación con el smartwatch, o lo que sea. Pero en realidad tiene que ver más, y yo apunto siempre con experiencia a eso, a la cultura que está detrás, a pensar en el cliente, a pensar en la persona que estamos diseñando. Y cuando la organización realmente entiende que se trata de cambiar la cultura, entonces ese tipo de conexiones que nos mencionaba bien Mauricio, nos va a llevar precisamente a lograr el éxito que queremos, ¿no? Esos son, digamos, algunos mitos y un poco aclarando. Pero también hay muchas leyendas y muchos mitos en esto de UX en México, ¿sí? Y uno de ellos, ¿sí? Con todo respeto y cariño aquí para el compañero, es que, no, Mauricio Angulo no es primo de Jacob Nielsen, para que sepan quién es Jacob Nielsen, ¿sí? Es el señor Jacob Nielsen, uno de los founding fathers. Eso, bueno, no son primos, ¿sí? No hay relación, ¿sí? Bien, segundo mito, ¿sí? Es que este señor, Benjamín Real, ¿sí? Que
que es la cabeza ahí de UX y Design en BBVA, no tiene 1000 minions UX trabajando en la torre de Reforma, que se conoce en esa torre, ¿no? Hay un 10% de eso, solamente 100. Entonces tampoco hay tanta demanda, ¿sí? Y tampoco tiene ahí ese ejército, pero sí es el más grande, uno de los más grandes que hay en México, como equipo de trabajo. Si quieren aprender algo de cómo se organiza una organización, una unidad grande de trabajo en UX, es un buen lugar. Y el tercer mito a discutir sería el siguiente. No hay en México un diseñador que gane $100,000 al mes. Y tú, todos los que nos están escuchando, que están transmitiendo esto, debes dejar y renunciar a tus trabajos cada 6 meses. Lo que hacen muchos UX en el mercado, correteando ese sueño, ¿sí? Entonces, estabilízate, crece. Ahorita vamos a ver por qué a lo mejor no están quedándose con su trabajo, pero hay mucha rotación en esto. Bien, este es el average salary en Estados Unidos, que como ven, esto es anual, entonces no se acerca para nada a esos números, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces si todo eso existe, y si todo eso no es, bueno, hay todos esos mitos, que sí es real. Y lo que es real es que hay mucho por hacer en UX de productos digitales, hay mucho trabajo por hacer, pero parte del reto que tenemos con las organizaciones es que no contamos con un plan de acción. Muchas organizaciones dicen, sí, vamos a hacer lo de UX, y suena padrísimo, escuchan a Mauricio y dicen, sí, por supuesto, vamos a entrarle, ¿no? A partir del próximo lunes ya contratamos a nuestro primero UX, ¿no? O alguien se convierte en el UX designer, ¿no? O sale la persona motivada y dice, voy a llegar como ese Mauricio a mi organización y voy a tratar de hacer algo. Pero no hay un plan concreto. Y la mayoría de las organizaciones, por ejemplo, que me contratan a mí, vienen con esa intención. Dicen, es que pues, me leí el libro de Change by Design, ¿no? Y estoy súper motivado. O me fui a IDEO y estuve ahí, ¿no? O conocí a Alan Cooper y fui a su conferencia y dije, no, este señor es la neta, y sobre él, y ya leí 3, 5, 4 posts de Medium, y entonces estoy listo para empezar. Necesitamos ser mucho más eficientes en nuestro proceso, y esa es parte de la idea. La idea del plan de acción es 5 pasos, que son normalmente con los que yo empiezo con una compañía. Y el primero es determinar el estado de tus productos digitales. No hay nada mejor que un diagnóstico. Y en el diagnóstico está la clave para revelar un montón de cosas que después vienen y que vamos a desarrollar como diseñadores de la experiencia de usuario. Entonces, establecer ante el cliente, ante digamos, interlocutores internos, ante, digamos, tus socios, estás, por ejemplo, en un startup, la necesidad de diagnosticar dónde estamos y empezar a trabajar sobre eso es el primer punto. Ahorita vamos a ver detalles de eso. El segundo es aprender a conocer a tus usuarios, entender realmente para quién estás trabajando. Es uno de los grandes blind spots, puntos ciegos de las organizaciones. Las organizaciones no saben quiénes son sus clientes. Y ahorita vamos a discutir un poco de cómo resolver eso y cómo se manifiesta. La otra es aprender a conocer los problemas de tus usuarios en contexto. Porque una cosa es que el usuario venga y te diga, o una cosa es que tú te pegues al call center y estés viendo las mentadas de madre que les dicen a los operadores porque no funciona la aplicación de BBVA. Sí, sí, yo no me puedo decir exactamente. Pero, al final de cuentas, necesitamos entender en qué contexto se da, cómo se da en relación con la parte del ecosistema en el cual se inserta esa aplicación y además en la vida del usuario. Entonces vamos a entender un poquito en eso. El cuarto punto es definir métodos y fundamentos. ¿Cuáles son realmente los fundamentos que existen? Porque esto no es una cuestión de buen gusto, no es una cuestión de método nada más. Yo hago mucho a que entendamos cuáles son los fundamentos. Y hay mucho fundamento que podemos utilizar para practicar los métodos y definir el equipo de trabajo. Estos son los grandes retos de las organizaciones. Evitar este problema de querer contratar unicornios o ser unicornios y entonces empezar a construir equipos que realmente estén balanceados. ¿Cuáles son los perfiles? Quizás se la pregunta, eso es lo que quiero aclarar. Y luego integrar el esfuerzo de diseñar la UX, porque la UX no es algo aparte de la organización. Suena padre decir que en la UX hay programadores. En realidad, en la mayoría de los equipos de UX es una especie de chipote, ¿no? El equipo de UX se trata de insertar lo mejor que puede y normalmente no son bien vistos. Entonces, ¿cómo insertas el equipo de UX, el esfuerzo de UX a una organización? Bueno, entonces vámonos rápido porque la vez pasada que fui a UX Nights dije, vamos rápido, soy el último y están pizzas de por medio y no había pizzas. Entonces, esta vez ya no hay nada. Entonces, no hay nada de por medio. Lo único que hay está su cama, llegar a su casa
y ver Netflix, ¿no? Entonces, bueno, aguanten un poco y espero que sea más divertido que chutarse otra vez el episodio de Netflix que van a ver. Bueno, vamos a verlo. Perdón por el error aquí. Lo que el usuario dice, esta es una frase, digamos, que todo buen UXer sabe. Lo que el usuario dice no es lo que el usuario hace. Finalmente, cuando estamos tratando de entender un producto digital, por más que nosotros vayamos a entender la información que nos aportan las encuestas, donde el usuario dice qué es lo que piensa con de nuestro producto, o nosotros vayamos a utilizar un grupo de enfoque, un focus group, para tratar de entender lo que el usuario dice que es cómo utiliza el producto, jamás vamos a descubrir realmente las características de la experiencia, de la vivencia, de la frustración o alegría, que normalmente no es, de interactuar con nuestra maravillosa aplicación, ¿sí? Entonces necesitamos ver al usuario, necesitamos entender ese aspecto. Y la mejor forma de entenderlo es a través de pruebas de usabilidad. No voy a ir aquí al método específico, después les voy a apuntar a si quieren ustedes ver más detalles, pero al final de cuentas, cuando yo, por ejemplo, estoy con un cliente y me hablan, normalmente me hablan y me dicen, oye, Víctor, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes, ¿no? Es este cliente de Monterrey que me habló hace como 4 o 5 años. Me decía, mira, Víctor, nosotros trabajamos en un sistema para gestión de recursos humanos. Somos la empresa más fuerte de Monterrey haciendo eso. Y pues queremos hacerlo más social. O sea, la verdad es como si fuera Facebook, ¿no? Porque la verdad es que los sistemas de recursos humanos son súper aburridos, lo único que tienen son el registro de las horas trabajadas y algún historial, pero no, queremos que la gente se convierta eso más como en una base de conocimiento, knowledge management, algo así. Ok, entonces yo normalmente empiezo con el cliente preguntándole, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a tus usuarios utilizar tu producto? ¿Quién quiera que me hable? Sea el CEO o sea un desarrollador. Y normalmente la respuesta es silencio. ¿Qué? Sí, o sea, ¿cuándo fue la última vez que que tú viste a un usuario utilizando la aplicación? Ah, no, es que eso le toca a la gente de capacitación o a la gente de ventas. O en el caso de él me dice, es que mira, tú no has entendido, dice, yo soy la 3ª generación de esta empresa. Mi abuelo fundó la empresa, luego siguió mi padre, yo vine y la comencé. Estoy de informe. Entonces, digo, bueno, ok, vamos a tratar de hacer esto. Yo te ayudo a hacer como Facebook tu aplicación, siempre y cuando tengamos una prueba con 3 usuarios. Con 3 de los usuarios, ya sean los usuarios que ya te compraron el producto o los que tú quisieras que te lo compraran. Ya hacemos la prueba de usabilidad. Bueno, en la mayoría de estos escenarios, lo que tenemos es que cuando haces una prueba de usabilidad con pocos usuarios, empiezas a revelar varios aspectos de qué está mal, no solamente con el producto, si le falta algo, si la arquitectura de información no funciona bien, si algún elemento podría ser mucho más claro, mucho más accesible, sino qué tanto la empresa desconoce acerca de quiénes son los usuarios para empezar y cómo es que esos usuarios juzgan no solamente el producto, sino la oferta de valor del negocio, tal cual. O sea, lo que el negocio representa y lo que le está ofreciendo. Entonces, normalmente lo que hacemos son sesiones cortas, un día, una mañana, el equipo de desarrollo observa el producto en las manos del usuario. El esfuerzo normalmente tiene efectos multidepartamento, o sea, tanto incluimos a gente de varias áreas, o sea, marketing, sistemas, atención al cliente, comercial, you name it, van y ven al usuario, y entonces todo el mundo empieza a, básicamente, a descubrir lo mucho que pueden aprender a través de la interacción con usuarios y sentirse cómodos con traer a gente a la oficina y poder empezar a tener una cultura centrada en el cliente, en hacerlo como una práctica cotidiana. Pero también establece un benchmark, porque si no sabes dónde estás, no puedes saber cómo mejorar. Entonces, una forma fácil de poder establecer un benchmark es simplemente tienes una cantidad de usuarios que se va acumulando, quizás llegas a la docena y empiezas a establecer métricas sobre eso. Y finalmente generas un mejor marco para introducir los temas de UX. Porque normalmente cuando hay una prueba de usabilidad, parte de las preguntas es, ¿a quién recluto para la prueba? Entonces tú les contestas, pues, ¿quiénes son tus perfiles de usuario? ¿Quiénes son tus arquetipos? ¿Para quién estás enseñando? Y la respuesta normalmente bien naive es, para todo el mundo, ¿no? O sea, trabajo flecha amarilla, con grupo flecha amarilla, primera plus, y tú les preguntas, bueno, ¿a quién puede servir? Pues a todo el mundo, y la respuesta, o sea, es incorrecta, porque en realidad ellos, en su estrategia comercial,
y estrategia de publicidad, esas personas sí saben claramente a quién están tratando de llegar, por lo menos a nivel de demográficos, ¿sí? Pero ya no empieces a escarbar más temas como, bueno, ¿y para qué utilizas tu producto? ¿Y cuáles son las principales motivaciones? ¿Y en qué contexto? ¿Y qué otros problemas estás atendiendo o no? Y entonces todo eso deriva precisamente de simplemente implementar una prueba de usabilidad. Entonces la idea es conocer el producto, y conocer el producto es conocer lo que el usuario hace, pero también el por qué lo hace. Porque en una prueba de usabilidad, cuando interactuamos con la gente, no solamente le decimos, hazlo, y te califico si lo puedes lograr, sino le preguntamos al usuario, oye, ¿cómo vas a experimentar con el producto? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Si lo puedes encontrar? Platicamos con él. Y a través de eso descubrimos no solamente los qués, sino sobre todo los porqués. Bien, ¿cómo poder, y aquí son recursos, cómo poder implementar esto y dónde hay material para esto? Bueno, el mejor libro que yo les puedo recomendar para hacer pruebas de usabilidad es este libro que escribió el señor Steve Krug, que se llama en español Haz fácil lo imposible. El título en inglés no dice nada, pero se llama Rocket Sawyer Made Easy, ¿sí? El subtítulo es el que normalmente ayuda, es el Do It Yourself, Do Yourself Guide for Finding and Solving Usability Problems. Es un libro excelente, súper recomendable, el mejor libro que puedo recomendar, y si me pongo de acuerdo con Alejandro cuando estaba, la próxima sesión de UX Nights viene una copia del libro para la comunidad, para rifarlo, ya cómo hacemos para rifarlo. Pero es un súper libro. El otro libro que le recomendaría, Jeffrey Rubin, es un también clásico, Handbook of Usability Testing, muy buen material para poder enseñar cómo reclutar, cómo tomar, cómo hacer la estructura de las pruebas y básicamente cómo facilitar las pruebas, ¿sí? Y finalmente, para que vean que no hay solamente esta cuestión de la parte cualitativa, sino también, si les gustan los números, este libro de Michael Beasley, Practical Web Analytics for User Experience, es también un muy buen libro para tratar de entender con analíticas, por ejemplo, Google Analytics, cómo podrías entender la experiencia de tus usuarios, ¿no? Bueno, segundo punto, aprende a conocer a tus usuarios. Uno de los problemas más graves de las organizaciones es que no tienen claro quiénes son sus clientes, quiénes son los usuarios. Tú les preguntas, lo desconocen, tú les preguntas, te contestan a medias, tú les preguntas, te contestan solamente con datos, digamos, que apuntan a edad, a género, a nivel de educación, a contexto social, pero pocas veces a historias, pocas veces a motivaciones, pocas veces a dolores. Y realmente lo que te lleva a poder conectar con un sistema interactivo es a nivel emocional. A nivel emocional, cuando algo no es usable, normalmente la manifestación es emocional. Y entonces necesitamos saber ese tipo, digamos, esa parte de conocimiento con los usuarios. Modelar a los usuarios se puede hacer a través de varias técnicas. La más popular es la técnica que se llama personas, que seguramente varios de ustedes han escuchado, algunos de ustedes han aplicado, pero básicamente es tratar de definir un arquetipo, un modelo, donde yo pueda no solamente incluir los datos generales de las personas, sino también estos elementos finos de sus historias, sus motivaciones, de cuáles son sus objetivos. Y al final de cuentas, todo esto y este enfoque no es otra cosa que estrategia. O sea, el que una compañía sepa quiénes son sus usuarios es una cuestión de estrategia. Porque al final de cuentas es una decisión que la gente de marketing hablaría como de segmentar el mercado. Cuando tú segmentas el mercado y sabes a quién le estás llegando, sabes cómo dirigir tus esfuerzos y sabes si el producto, el servicio, va a ser adquirido o no. Y eso mismo estamos haciendo básicamente cuando hacemos el uso de personas, pero desde el punto de vista de incluir historia, narrativa. Modelar para conocer y conocer para modelar. ¿Por qué? Porque modelamos y empezamos a definir quién podría ser nuestro usuario siempre como una hipótesis. No hay un equipo que honestamente pueda decir que de repente tuvo la revelación y de repente se aventó el diseño del arquetipo y a partir de ese va a trabajar, porque no es cierto. Pero tampoco hay ningún equipo que pueda decir, bueno, voy a empezar a conocer de la nada. Siempre tienes tú como diseñador una cierta idea, una cierta hipótesis de quién es tu usuario. Lo importante es que tú empieces a trabajar con una definición de la que tienes en la cabeza de quién piensas que es tu usuario, quién piensas que son tus clientes, y que vayas y valides esa hipótesis. Y que de manera iterativa vayas refinando quiénes son tus usuarios. Eso se conoce como protopersona. Hay un señor Ted Goff que ha popularizado la idea, y es básicamente no otra cosa sino tratar de partir de supuestos al principio y eventualmente ir validando.
Conocer entonces a tus usuarios nos lleva a entender, pues básicamente que vamos a ir mucho más allá de descripciones demográficas. Y recursos que les pueden ser útiles para esto, pues uno de ellos es el libro de Jeff Gofford y Josh Seiden, que se llama así, Lean UX, que es quizás el mejor libro para poder tener un enfoque donde no solamente tienes esta cuestión de las protopersonas, sino lo que me fascina de este libro es que normalmente cuando estamos diseñando un sistema, partimos de un interrogatorio con el usuario para descubrir funcionalidad, ¿no? Dime qué es lo que quieres que haga el sistema. Lo que hace Jeff, y que de alguna manera lo hace muy bien, es que parte de cuál es el objetivo de negocio que quieres alcanzar. Después, cuáles son los objetivos de los usuarios. Después, cuál es el resultado que va a obtener el usuario con eso. Y eventualmente, cuál va a ser la funcionalidad que le va a servir para alcanzar ese resultado. Entonces, parte del negocio hacia la funcionalidad. Y eso funciona muy bien para las otras personas que no están en este cuarto, que son los directivos, la gente de negocios, los ejecutivos. Porque si tú le haces un planteamiento, le dices, yo voy a hacer un producto basado en los objetivos que perseguimos con el negocio, para después derivar en un diseño de prototipos, entonces tiene mucho más eco que alguna otra estrategia diferente. Otro de los libros de Kim Goodwin, que antes trabajaba para Cooper, muy buen libro también para poder modelar a nivel personas, quizás es uno de los mejores libros, además de otro de Cooper que se llama About Face, pero me gusta mucho. Y este es un clásico y yo lo vengo utilizando desde que se publicó, que hace como 2008, ¿no? Que es la fábula del señor central del usuario. Que si no la han leído, les recomiendo que la lean. Se la pueden aventar con un café de Star Wars. Es rapidísima, son como 30 páginas, ¿no? Pero sobre todo es un material que ustedes le pueden dar a otras personas. De hecho, lo que David dice es, una vez que la acabas de leer, tu compromiso es que la compartas con alguien más. Pero me ha funcionado mucho con tanto estudiantes como con clientes, porque se puede utilizar para convencer al jefe. O sea, tú le das la fábula y dices, a ver, lo que queremos hacer acá los de UX, más o menos suena como esto. Le entrega la fábula, lee y regresa y dice, creo que sí tiene sentido, ya le hace sentido a lo que trata de hacer. Entonces, les recomiendo la fábula, además está en español, en inglés, en francés y en otros idiomas. Bien, aprende a conocer los problemas en contexto. Otro de los mitos no dichos es que UX en realidad tiene que ver con el producto, pero tiene que ver con toda la experiencia, en realidad. Un poco lo que nos decía Mauricio, o sea, con toda la experiencia que tiene ese producto y la experiencia que resuelve un problema. El gran reto también de las organizaciones es que la mayoría de las organizaciones están pensando en soluciones. Y cuando piensan en soluciones, lo hacen porque la mayoría de las gentes que llegan a una organización ya llegaron tarde, ya llegaron cuando ya se había definido cuál era el problema y entonces te estás abocando a la solución. En otras palabras, tú llegas, por ejemplo, yo llegué al ITAM hace 8 años, ¿no? Y el ITAM es una universidad de la Ciudad de México, privada, de alto prestigio, que forma líderes, ¿sí? Bueno, algunos más presumibles que otros. Pero el punto es que yo cuando llegué hace 8 años, yo me puse a pensar, oye, ¿y por qué deberíamos estar educando gente a nivel universitario? O sea, ¿qué problema realmente, o por qué líderes, ¿no? O por qué estas carreras, ¿no? ¿Por qué mecatrónica, o por qué computación? O sea, yo no pregunté eso, yo simplemente dije, yo asumí que el problema estaba investigado. Y por lo tanto, lo único que hice fue contribuir a la solución, que es dar nuevas clases, o diseñar nuevos programas de estudio, o hacer otras cosas. Pero el objetivo y la solución, el problema estaba definido. Ahora, el problema que tenemos en las organizaciones, sobre todo cuando estamos de innovación, es que si tú te quedas en el espacio de la solución e iteras sobre él, la innovación solamente va a ser incremental. Y normalmente no va a ser para nada poderosa, ni va a atender a la necesidad real del usuario. ¿Qué significa esto? Que tienes que forzarte a ti y a tus equipos a redescubrir cuál es el problema que tienes. Por ejemplo, hace 13 semanas estaba yo en León, Guanajuato, con la gente precisamente de Primera Plus, y uno de los ejercicios que hago, cuando hago ejercicios de facilitación, es mandar a los clientes a ver a los usuarios, pero no traer a los usuarios, sino que vayan al campo, ¿sí? Que vayan y traten de verlos. Entonces los mandé a la central de autobuses de León, ¿sí? Por media hora, a que observaran, ¿sí? Y que vieran las taquillas, y que vieran a la gente comprando boletos y subiéndose a los autobuses.
Y 20 minutos bastaron para que llegaran con aproximadamente 85 ideas de lo que podría ser posible cambiar en la central de autobuses y redescubrir la intención de hacer las cosas, porque al final de cuentas, al hacer entrevistas y al empezar a hablar con la gente, descubres el verdadero sentido de lo que haces, ¿no? Entonces, esta cuestión de movernos y de tratar de identificar los problemas es estratégica para poder entender el contexto real, porque los problemas no son únicamente el problema que tu producto resuelve. Tenemos que descubrir el contexto de los usuarios para descubrir que el problema es mucho más grande, o el universo de problemas es mucho más grande. Por ejemplo, mis clientes del ITAM, pues yo podría pensar, muy naif, ¿sí? Y muy egoístamente, que mi materia, pues es lo más importante, ¿no? ¿Sí? Que no llevan otras materias, ¿sí? Normalmente no lo hago, ¿sí? Mis alumnos les consta, ¿sí? Pero también, de manera muy naif, muy ignorante, pensar que la universidad es lo más importante. Y no es cierto. Pues ustedes que son universitarios saben que hay otras cosas fuera de sus relaciones de pareja, su familia, la inseguridad o seguridad que están buscando, las incertidumbres respecto a su futuro profesional o el lugar donde viven, ¿no? Ya les quitaron la casa, están buscando otro departamento. O sea, la vida universitaria, la vida como estudiante o la vida en general de las personas está llena de problemas. Y lo que tenemos que reconocer en las compañías y en las organizaciones cuando hacemos diseño de experiencia de usuario es que nuestro producto o nuestro servicio solamente atiende una de esas múltiples necesidades y problemas que la gente tiene. Yo a esto le llamo el contexto como un acordeón de estos de banda norteña, ¿sí? Se abre y se cierra. Lo que necesitamos hacer en UX es abrirnos para poder entender el contexto amplio de la acción de los usuarios y después cerrarnos porque obviamente no podemos resolver todos los problemas. Entonces necesitamos enfocarnos en algunos de ellos. Y esto es lo que nos da este tipo de approach. Bueno, ya. 3 libros para poder entender mejor esto. Bueno, uno de los que yo les recomendaría más es primero este libro de Joseph Pine, The Experience Economy, porque muchas veces parte del problema que tenemos es que ni siquiera entendemos en esta User Experience qué queremos decir con experiencia, ¿sí? Es una vivencia, es multi-touch, es multipunto, perdón, es como es la experiencia. Entonces, este libro nos podría ayudar un poco a entender ese concepto más amplio y el contexto. El clásico, en cuanto al diseño contextual, este libro de Karen Hoffman, Black, ¿no? Que va en segunda edición, que se editó, creo que la segunda edición 2016, ¿lo tienes? ¿Sí? Pero curiosamente este fue el primer libro en el cual yo di una plática sobre temas de diseño centrado en el usuario en 1999, ¿sí? Entonces es uno de mis favoritos, lo recomiendo bastante. Sí había computadoras en ese entonces, todavía estamos con el programa de estilo. Y otro libro que les quiero recomendar que está en español es este señor Bernard Roth. Bernard Roth fue el fundador del D-School, de la Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford. Es un señor ya grande y escribió este libro que en inglés se llama The Achievement Height. Y básicamente, aunque suena un libro como de autoayuda, y de hecho, desgraciadamente, si ustedes van al sótano o van a Gandhi, lo van a encontrar en la sección de autoayuda, es un libro de diseño y de design thinking, y habla mucho de cómo puedes descubrir los verdaderos problemas, pero está orientado sobre todo al crecimiento individual, porque design thinking a propósito empieza contigo, no empieza contigo para después pueda permear al individuo. Entonces, les recomiendo sobre todo porque les ayuda mucho a entender cuál es el verdadero problema que está tratando de resolver. Y eso, las técnicas que él da para desbloquearse en eso son bastante útiles. Bueno, cuarto de 6, define los métodos y los fundamentos, y en métodos hay muchísimos. Métodos de investigación de usuarios, métodos de ideación y prototipado, métodos de diseño de producto, métodos de gestión de proceso. O sea, métodos que tienen que ver más con descubrir quién es el usuario que quiere, con validar la posible solución que yo tengo en mis manos y con gestionar ese proceso. No voy a entrar a detalle porque obviamente durante todos los volúmenes de UX Science se va a estar discutiendo y seguramente algunos de ustedes ya conocen algunos de estos, pero es muy importante que las compañías seleccionen los métodos. Aquí de lo que hablo básicamente es eso. Una vez que entonces entiendes cuáles son los problemas, tienes que saber con qué métodos cuentas y tienes que distinguir entre estos métodos, porque no es solamente con card sorting que vas a resolver todo, o no es solamente haciendo entrevistas que vas a resolver todo. Tienes que saber cómo poder implementar un proceso de diseño y en dónde entra cada cosa. Y por otro lado, los fundamentos. Fundamentos, por ejemplo, de psicología cognitiva.
¿Dónde aplico estos fundamentos para poder diseñar las interfaces, los sistemas visuales, los esquemas incluso de persuasión que puedo yo diseñar para poder llevar a la gente a hacer alguna conducta, como puede ser ahorrar, por ejemplo, ¿no? Motivarlos a que ahorren. Fundamentos de diseño visual, fundamentos de ergonomía, por ejemplo, hoy en día es mucho más relevante que lo que era antes. Antes tenemos factores de forma muy definidos, y hoy en día lo que tenemos es una variedad de dispositivos y de formas de interacción que antes no esperábamos. Y fundamentos, por ejemplo, de sociología. O sea, entender que mucho de lo que estamos haciendo tiene que ver más con la forma en la cual, por ejemplo, se ejerce presión social en un grupo, en una comunidad de práctica, para poder adoptar un nuevo producto. Más allá de la funcionalidad, lo que importa es si tú piensas que los otros lo están usando o si hay alguien que me esté ejerciendo influencia. Entonces, en fundamentos hay mucho y obviamente también hay muchos libros. Los 3 libros que los recomendaría favoritos es Observing User Experience. ¿Por qué? Este libro es una especie de recetario. Un recetario donde tú ves la técnica, te dice el grupo de enfoque se hace así, la entrevista etnográfica se hace así, el crowdsourcing se hace así, te da paso por paso qué hacer, te dice cuánto tiempo te podrías tardar en eso y también cuánto tiempo deberías de invertir en planear eso y cómo analizar los resultados. Entonces, llevan una segunda edición, muy buen libro en cuanto a métodos. En cuanto a fundamentos, hay varios, 2 de ellos. Este libro de Jeff Johnson, que se llama Designing with Money in Mind, que lo que Jeff hace es fantástico. Trae estudios hechos en psicología, que pues básicamente nos basamos mucho para poder entender cómo operamos en la mente, pero no solamente le dice, hazlo así porque yo te digo, sino dice, mira, este es el problema. Por ejemplo, no sé, visión de la fobia versus visión periférica, ¿no? ¿Cómo realmente enfocamos, capacidad de resolución? Pero te dice, el problema que puede generarse por no entender eso es este, y lo evidencia, da un ejemplo, te dice cómo resolverlo y te dice la fuente, básicamente el estudio de psicología donde se derivó ese resultado. Entonces, si realmente queremos profesionalizar esta área de UX, necesitamos movernos a este nivel. No a nivel de, pues, ¿por qué es así? Pues, porque invito a los demás. Qué chido, pero no. O sea, hay un estudio que dice que esto es como reaccionan las personas. Y ahí es donde podemos contribuir mucho. Y parte, no que el conocimiento no existe en otro lado, pero lo que hace Jeff muy bien es ponerlo en un lenguaje que diseñadores de experiencia usuaria podemos entender. El otro es este libro de Bench, de Susan, que son 1000 cosas sobre tu diseñador necesita saber sobre la gente. Este es el con 100 cosas, más de 100 cosas, de la primera edición fue 100 cosas, pero Susan tiene como 5 o 6 libros, y todos se los recomiendo, pero este libro, el de más 100 cosas y en 100 cosas, está en español y lo encuentran en su sótano más cercano. Al final tengo ahí unos tickets por si quieren descuento, ya me dan una comisión, pueden ir a comprarlo, ¿sí? Bien, 5, diseño de equipo de trabajo, y esta es la parte más importante, porque aquí parte del problema es que decir que eres, quieres ser un UXer es básicamente decir, honestamente decir nada. Porque no hay una forma clara de decir, bueno, que es un UXer. O sea, es tan amplio realmente el nivel de, digamos, de aplicación del término, que es un poco riesgoso quedarnos solamente con eso. Entonces, el campo profesional tiene, evidentemente, necesidades específicas y hay ya perfiles bien caracterizados. Y es un campo maduro. Hoy vamos a ver algunos de ellos. Pero los esfuerzos que puedes tener tú de integrar un unicornio UX, como se les pasa, el que sabe de todo y realmente pues, es el único que te alcanza tu presupuesto, son válidos, pero debes de entender que solamente al inicio. O sea, no puede existir una organización y no puede subsistir una organización, aún un startup, con solamente una persona que haga la parte de UX. O sea, siempre vas a tener problemas porque el UX, y yo lo veo, aparte de dar consultoría, doy coaching a profesionales. Y varios de los que les doy coaching llegan con ese problema porque dicen, oye, es que quieren de todólogo, básicamente. O sea, lo mismo está haciendo prototipos, que quieren que haga investigación con usuarios, que luego que haga ese tipo de diseño, o sea, ¿qué hago, no? Entonces, sí es un problema y debemos ser conscientes que esto debe crecer. Ahora, no se trata tampoco nada más de definir roles, sino también entender que el reto principal que vas a tener cuando tienes más de una persona es cómo van a empezar a desarrollarse en la organización. ¿Cuál es el plan de carrera que les debes de hacer? Y eso es algo que tiene nuestro amigo en medio, Benjamin Real, porque tiene 80 profesionales y otras organizaciones que tienen más de, no sé, 5 o 6. ¿Cómo van a empezar a generar un plan de carrera? Bueno,
Hay un esquema que les quiero compartir, que lo tiene Human Factors International, que es una empresa bastante reconocida en en el área de experiencia de usuario, y Eric, ese fui yo, ¿no? Eric diseñó eso que se llama el UX Hiring and Assessment Test. Básicamente una prueba donde lo que haces es que tomas una serie de preguntas, cada evaluación dura media hora, y tú puedes tener un score que te indica, como el TOEFL, por decirlo así, que te indica qué tanto sabes de cierta área, ¿sí? Ahora, lo que hizo muy bien Eric es trabajar en estos perfiles. Definió 6 perfiles que normalmente definen la gran, digamos, grupos de sectores de experiencia que normalmente estamos buscando. Normalmente buscamos gente que sepa de pruebas de usabilidad, usability testing, con estos skills, ¿no? Diseñar, hacer análisis, reportes. Gente que haga cuestiones de modelado de ecosistemas e investigación de usuarios. Son básicamente que son más como los etnógrafos, ¿no? Los que van al campo, los que cierran su grabadora, su teléfono, que sepa de métodos de investigación, que sepa de modelos mentales, de arquitectura de información, y todo un componente, un examen para diseño de interfaz, ¿sí? O sea, un poco, digamos, ya mucho más específico a interacciones, a diseño de interacción, contenido, ¿no? Tiene estos otros 3 niveles, uno que tiene que ver básicamente con temas más de diseño emocional, cuestiones de psicología cognitiva, persuasión, incluso intersección con economía conductual, ¿no? Que son cosas que realmente utilizamos también en UX. Este perfil también lo tiene, y los otros 2 son ya más por gente que está relacionada con definir estrategia, gente que va a ser capaz de interactuar con un esquema de diseño del servicio, omnicanalidad o multicanalidad, o interacción con gente de marketing, ¿no? Finalmente, el liderazgo, ¿no? Gente que va a tener ese liderazgo. Este examen lo que nos lleva es a poder seleccionar mejor candidatos y tener, por ejemplo, aplicar diferentes pruebas dependiendo del tipo de posición que yo estoy buscando llenar. Entonces, estas posiciones son las típicas que tú puedes esperar tener en una organización, y eventualmente esto ya te mueve de tener el unicornio a tener equipos, y pues va a depender de qué arreglo quieras tener. Y aquí es donde también puede haber planes de carrera, es decir, bueno, empiezas como un researcher, pero después te mueves hacia una área de especialización, y eventualmente hacia un liderazgo, y eventualmente hacia otra empresa, pero no antes de 6 meses, ¿sí? No, después de un tiempo un poco más razonable, donde ganes más experiencia. Bien, entonces sí hay, pues, esa es la idea, es describir que sí hay, pero material recomendado para eso, si ustedes son o van a ser o están en la posición de conocer a alguien que es el único UX en su compañía, este libro es el que deben estar leyendo. The User Experience Team of One, de Lee Bullock. Es un muy buen libro donde explica todos los métodos, las asociaciones, las recomendaciones de qué hacer, cómo negociar, cómo establecer digamos, tu posición en la organización. Es un muy buen libro. Si ya lo que están metidos es más al diseño de la organizacional, pues es fascinante de cómo generar la organización. El libro de Peter Merholz y Chris Skinner, que escribieron, publicaron en O'Reilly, también es muy buen libro. Y ya si lo que les interesa es un poquito más como los dilemas y las cuestiones, digamos, más incluso filosóficas de por qué se requiere experiencia y dónde estamos situados y cómo se ha movido el gremio, por decirlo así. Este libro de Ronald Hoffman, Experience Required, es un excelente libro, para poder entender un poco más todo esto ya de un análisis más como de reflexión, ¿no? Bueno, último punto. Integrar el esfuerzo de diseñar la UX, porque pues UX no es solamente un componente del proceso de creación del producto digital, bueno, es solamente uno de ellos. Tenemos varios. Y lo mismo vale lo que hacemos nosotros en UX que vale lo que hacen los de QA, los de Quality Assurance, ¿no? Lo mismo vale lo que nosotros hacemos en UX que lo que hace la gente del marketing. Entonces tenemos que ver dónde nos insertamos, no podemos estar simplemente forzando, tenemos que ver también que UX es solamente un componente del proceso de negocio que sirve el producto digital. O sea, cuando entendemos que nuestro producto digital, por más completo que sea, se complementa, por ejemplo, de un call center, y que si el call center es basura, nuestro producto digital podría terminar siendo basura, o al revés, ¿no? Nuestro producto digital es la que está causando el problema y el call center se ve afectado, ¿sí? Entonces, no estamos viendo en contexto real en dónde está nuestro producto. Entonces, tenemos que entender eso. Y entender que UX es perfectamente compatible con metodologías como Agile, Lean,
Product Management. O sea, métodos de diseño como Scrum, por ejemplo, que algunos de ustedes a lo mejor han escuchado, son perfectamente compatibles. Hace algunos años, cuando empezamos con estos temas aquí en las comunidades, había como estos debates incluso religiosos, ¿no? No, o sea, lo de UX no tiene nada que ver con Scrum, y Scrum no puede entrar, y nuestra definición de Scrum no permite tener ningún esfuerzo de UX. Eso es un sprint N-1, ¿sí? Pero vendrá ya como parte del Product Backlog, ¿no? O sea, había mucho debate de si se entraba o no se entraba. La verdad es que hoy en día, y hablando con la gente que realmente está aplicando esto, que sabe, y que de alguna manera son líderes de opinión, puedes darte cuenta de que se inserta muy bien. Agile, que es los métodos más populares de creación de producto, Scrum en particular, entra bien. Lean Management, Lean UX, Lean Startup, para startups también entra perfectamente, junto con lo que es Product Management. Entonces, lo que es importante reconocer es que UX en realidad, y yo lo veo cada vez más cuando hablamos de UX o de Customer Experience, es un tema demasiado importante. Como decía por ahí, diseño es demasiado importante para dejarlo a los diseñadores. UX es un tema demasiado importante para dejarlo al equipo de UX. O sea, en realidad debe de ser, sobre todo la parte de Customer Experience, vista de manera holística por todos los, digamos, miembros de una organización. 3 libros a recomendarles, o 3 recursos a recomendarles. Bueno, el primero, pues tengo que abogar para los pañales de Samuel, entonces tengo que vender. Este libro de Jed Goffel, que se llama Lean vs. Agile vs. Design Thinking, es un libro pequeñito, pero muy, muy al grano de cómo integrar básicamente y cómo generar un esquema de trabajo que haga convivir a las 3 principales y más populares esquemas de creación de producto: Design Thinking, Agile y Lean. Y está en inglés, se lo recomiendo leerlo en inglés, pero si les gusta más leerlo en español, está traducido y disponible ahí en Amazon. Otro libro que me encanta es de una agencia de diseño en Holanda, que se llama Get Agile, que básicamente te enseña cómo es que ellos, como agencia, están mezclando UX e integrando ahora con Scrum. Entonces suena más, y de hecho se lee más como una especie digamos, de diario, por decirlo así, de prácticas. Es muy buen libro. Y el último material, que es un reporte que, aunque no es tan barato, creo que vale mucho la pena verlo, es que produce Nielsen Norman. Cada cierto tiempo llevan la tercera, si mal no recuerdo, tercera edición, que es un estudio que ellos hacen en compañías en Estados Unidos y en otras partes del mundo, de cómo se está integrando el UX con métodos ágiles en particular, y cuáles son, digamos, los principales retos que estos practitioners están enfrentando. Entonces, si van a hacer un esfuerzo serio en esto, digamos, empezar a trabajar, vale la pena invertir los $100 y tantos dólares que cuesta para poder adquirirlo, o si no, pues la universidad igual puede hacer algo al respecto. Bien, conclusiones. Primero que nada, todos sus esfuerzos para hacer esto de entender, fomentar y diseñar la experiencia del usuario, tenemos que reconocer que hay bases sólidas para saber cómo iniciar. O sea, no necesitas reinventar la rueda, no necesitas quebrarte la cabeza. Hay mucho material, mucha experiencia. El campo es muy, digamos, con mucho acervo, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, bueno, entender que UX y establecer su relevancia tiene que ver con entender que estamos hablando de 3 elementos, que son los elementos que definen el pensamiento de diseño. Entender bien cuáles son las necesidades de los usuarios, de nuestros clientes. Entender que estamos aplicando el estado de arte de la tecnología. Y finalmente, que todo tiene que tener sentido desde el punto de vista de negocio. Tiene que haber un modelo de negocio coherente, si no, no va a funcionar. Y pues con eso, se dejo.